El día de hoy estamos a sábado 27 de julio del 2024. Tres puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Y el día de hoy esta lectura nos deja maravillados. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos que el profeta siempre se lanza contra los poderosos, es decir, siempre se lanza con los reyes, siempre se lanza con los terratenientes, siempre se lanza con toda aquella gente pudiente, siempre se lanza con aquella gente que tiene un gran número de ganados, con los terratenientes. ¿Por qué? Porque esta gente humilla, esta gente pisotea, esta gente al parecer no tiene un gran corazón para ayudar al prójimo, sino que todo lo contrario. Ellos siempre se engordan a sí mismos como si fueran reses, y ellos en sí mismos solamente están metidos y no ven al otro. No ven las condiciones de sus trabajadores que viven en casuchas. No ven las condiciones de sus trabajadores que apenitas tienen para una comida. Y ellos se dan unas buenas atascadas en sus alimentos que todos los días, en sus banquetes que hacen. Pues el día de hoy, como el Señor Dios va a poner al profeta Jeremías y lo pone en la entrada del templo, no adentro del templo. Y justamente todos aquellos que van a entrar al templo, como el profeta Jeremías les va a decir esto en palabras del Señor Dios: corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas repitiendo: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen para mal de ustedes a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven para nada, porque roban, matan, cometen adulterio y prejuicio, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante este templo donde se invoca mi nombre y con decir estamos salvados, basta para poder seguir comiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. El día de hoy, cosas pero bien importantes. Es que el pueblo de Israel se gloriaba de dos cosas. La primera es que ellos eran el pueblo elegido y el resto de las naciones de todo el planeta Tierra eran paganos, eran gente no elegida por Dios. Y la segunda, porque ellos tenían el gran templo, y este templo estaba dedicado para adorar y alabar al Señor Dios. Y el día de hoy, como el Señor Dios coloca al profeta Jeremías en la entrada del templo. Y lo coloca allí, ¿para qué? Pues para que les diga esto: corrijan su conducta y sus intenciones y viviré en este lugar. Y es que el Señor Dios no puede habitar en un lugar de buitres, en un lugar donde va a decir así: porque ustedes roban, matan, cometen adulterios y prejuicio, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y con decir estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo estas iniquidades. Y va a decir así: ¿acaso creen que
estoy ciego? ¿Acaso creen que estoy sordo? Pues no. Y ustedes piensan que con decir este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, cuando afuera odian a sus hermanos, cuando afuera atacan a su hermano, lo tratan muy mal y lo tienen en pobreza, y ya con venir aquí piensan que ya todo se va a arreglar. Pues no. Pues el día de hoy, como el profeta Jeremías se convierte en este gran orador que está ahí enfrente, y a esta gente que con esa desfachatez iba y nada más pensaban que con decir este es el templo del Señor, ellos pensaban que nada más que con quemar incienso, ellos pensaban que con dejar su limosna ya todo estaba arreglado. Pues no. Y afuera, ¿cómo era su manera de vivir? Su manera de vivir eran unos grandes explotadores con los demás. Su manera de vivir era totalmente inhumana con esa gente pobre y con esa gente humilde. Pero el profeta Jeremías, a través del Señor Dios, les va a decir esto. Y les va a decir esto, ¿para qué? Para que corrijan su conducta. Y entonces sí, cuando tú veas y trates de lo mejor a tu hermano, entonces sí, ahora ven a mi templo a quemar incienso, ahora ven a mi templo a decir grandes palabras, y ahora sí ven a mi templo a dar tu limosna. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 83. Y este Salmo 83 va a decir así: dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Y más adelante va a decir así: pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de Dios al lujoso palacio del perverso. Pues si no, dichoso los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues sí, la mera verdad, dichosos los que viven en la casa del Señor, y también dichosos los que encuentran en Él su fuerza. Pues habitar en la casa del Señor vale más que muchas cosas. Pues sí, no es un espacio seguro la casa del Señor. Pero este espacio seguro se convierte en el agradecimiento de tus actos que tú has tenido afuera. Y es que es una incoherencia, justamente volvemos a lo mismo, lo que decía el profeta Jeremías, ¿no? Ustedes roban, ustedes explotan, ustedes tratan muy mal a los pobres, ustedes no le dan los justos a los pobres, y vienen aquí al templo y pensando que con sus oraciones, pensando que con quemar incienso, pensando que dar sus limonas va a estar todo arreglado. Pues no. Todo es una coherencia entre una cosa y la otra cosa, ¿no? Y esta cosa son los cambios que uno tiene que ir teniendo, son las grandes mejoras. Y es por eso que el templo se convierte simplemente en acción de gracias. Y tú vas a dar gracias al Señor Dios de lo que tú has hecho afuera. Agradecer lo que lograste hacer con el otro. Agradecer la ayuda que te dio la oportunidad el Señor Dios, que te puso enfrente de ti a esa persona necesitada. Y cuando hagas eso, pues simplemente cuando ayudaste al necesitado, pues el templo se convierte en acción de gracias. Y las gracias de que gracias Padre, porque me llegó a mí esta persona, tuve esta gran oportunidad, y gracias porque lo pude hacer en tu nombre, y gracias porque por lo menos le mejoré un día, le mejoré una tarde, por lo menos le ayudé en esa situación, y es la acción de gracias. Y esta es la mejor ofrenda que tú le puedes llevar al Señor Dios al templo. Por eso los templos se tienen que convertir en acción de gracias. Y acción de gracias porque tu actuar, tu hacer está en la parte de afuera, y solamente el templo es la gratitud que tú le llevas después de haber hecho grandes maravillas allá afuera. Ahora el templo es la gratitud
de lo que tú has hecho con los demás. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Y el día de hoy, una parábola muy conocida por todos. Y esta parábola es la del trigo y la cizaña, que para otros y para mí es la parábola de la tolerancia. Pues resulta, ¿no?, cómo el sembrador sale a sembrar buena semilla. Y la intención es eso, ¿no? La intención siempre es plantar buena semilla para tener buenos frutos, para tener una buena cosecha. Pero se planta la buena semilla y en esta parábola, como después viene el maligno y planta la cizaña. Y el trigo y la cizaña tienen un parecido extraordinario, que solamente se conoce con sus frutos. Y ya cuando dan frutos, entonces sí, uno conoce qué es el trigo y también qué es la cizaña. Y el día de hoy, los trabajadores, ¿cómo le van a decir al dueño de estas tierras? ¿Quieres que cortemos la cizaña? Y cómo el dueño de las tierras va a decir, no, dejen que crezcan juntas. Y crecen junto el trigo y la cizaña, es decir, van creciendo juntos el mal y el bien. Y ahí están, ¿no? Ahí se van las dos cosas. Pero también el día de hoy, como también el Señor Dios, después de la cosecha, como primero se arranca la cizaña, la atan en gavillas y después la queman. Y luego almacenan el trigo en graneros. Pues el día de hoy, ¿no? Y todo esto es una descripción de la condición humana. Y la condición humana tiene estas dos características. Hay trigo en la condición humana y hay cizaña en la condición humana. Y es que el ser humano se mueve en los dos polos. Y sería buen ejercicio saber qué es lo que rige más en tu vida. ¿Rige más el trigo o rige más la cizaña? Y esto es el ser humano, ¿no? El ser humano es el campo donde van creciendo las dos cosas, el bien y el mal, ¿no? Y es aquí donde uno tiene que poner mucha atención en sí mismo. Y al parecer como que todo está perdido, porque el ser humano ya desde que nace con el bien y el mal. Pero sí, nace con el bien y el mal. Pero hay una cosa que nos garantiza todo, y lo que nos garantiza todo es que vino Cristo a redimir la condición humana, toda la condición humana. Y esa parte maligna que existe en el ser humano, como queda redimida a través de la sangre de Jesucristo, a través de la cruz. Y esa maldad que había, como ya quedó redimida. Y es por eso que también tenemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí lo más importante es eso. Sí, ciertamente hay maldad en ti, en mí, en todas partes, y es un mal latente que en cualquier momento que nos descuidemos, en cualquier momento podemos hacer mal. Y tú y yo, por más que intentemos de evitar el mal, tú y yo caemos en el mal. Y vamos a caer, y esto es la gran fuerza, ¿no? Tú y yo nos esforzamos por cada vez ser mejores personas, nos esforzamos por hacer lo mejor, que quizá siempre lo logramos, pero también va a haber momentos en que no siempre tengamos esa fortaleza y vamos a caer en el mal y vamos a dañar a las personas, y también nosotros nos vamos a dañar. ¿Y con eso qué es lo que va a pasar? Pues es que la redención del Señor Dios en su cruz, cómo nos redimió, y cómo eso mal que hay en el ser humano ya queda redimido por la gracia, y cómo la gracia nos viene a rescatar de todo este mal. Y todo esto, ¿por qué? Porque tenemos a un Dios que es extremadamente misericordioso, y porque es un Dios que ama a la humanidad, y esta humanidad es así, ¿no? Aquí lo importante es eso, es por eso que continuamente
uno se tiene que evaluar todos los días, ¿no? Todos los días antes de dormirte, darte unos minutitos, 3 minutitos, qué pasó en tu día, qué sucedió en este día, cómo te fue en este día. Igual, ¿no? Si cometiste un error, bueno, pues inmediatamente al siguiente día, pues hay que pedir perdón, ¿no? Y inmediatamente al siguiente día reconocer el daño que tú has hecho. Y también mínimo, ¿no? Si cometiste un error con los demás, pues sí, dañé a esta persona, voy a ver las maneras como reparo, pero mínimo, voy a estar orando mucho por aquella persona. Así de que tampoco no te escandalices cuando las otras personas están haciendo un mal, un daño, porque tú, que eres una persona tan escandalizada del mal que hay, tarde o temprano tú vas a caer en lo mismo y ojalá con que también te escandalices también de tus errores. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.